Hola, bienvenidos otra vez a una conversación con Rumi sobre un tema súper interesante. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas cosas no has hecho, has dejado de hacer por miedo? Hoy hablamos del miedo. Bienvenida, Rumi, otra vez a Hola, este canal. Rafi. Rumi tiene un canal muy interesante donde a veces conversamos juntas, o a veces ella ofrece unas reflexiones muy profundas, muy interesantes. Muchas gracias. Entonces, la vez pasada hablamos en un video que le pongo aquí encima del perfeccionismo y cada dos, tres frases surgía el tema del miedo. Entonces pensé, bueno, hablemos del miedo. Exactamente. ¿Cómo quieres empezar con este tema? Bueno, yo diría que el miedo es una emoción básica que surge cuando percibimos algo como una amenaza, pero esa amenaza no siempre es real y muchas veces es simbólica o aprendida. Y en las relaciones el miedo se va camuflando como aparece el miedo al abandono, que es el temor a que el otro se vaya, el miedo al rechazo, que es el temor a no ser suficiente, el miedo a la intimidad, que es la dificultad para abrirse emocionalmente, y el miedo a perder el control, que es lo que hablamos en el perfeccionismo también, que es la necesidad de seguridad constante. Y, por ejemplo, un ejemplo concreto de un miedo en los vínculos pueden ser dos personas eh, con apego ansioso y apego evitativo, donde uno persigue, el otro huye, pero ambos están actuando desde el miedo y aunque parezca que no es una persona con miedo, sino son dos miedos interactuando, no son dos personas con miedo, Sí, es son dos cierto, porque miedos interactuando. muchas veces uno encuentra la pareja o la amistad que como que compensa algo que tenemos. Entonces uno persigue, el otro huye, por ejemplo, como describes Y tú. Es me interesante. he observado y yo, por ejemplo, suelo hacer más en la pareja apego ansioso, que bueno, que uno cuando ya se observa lo cambia automáticamente. No, 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 no es tan fácil así. Pero en la amistad suelo ser más apego evitativo. A veces no necesariamente somos siempre de la misma forma con las, con las personas, en los vínculos. Sí, sí, no. Y como dices tú, una vez que uno empieza a notar, a darse cuenta, a conocerse, puede, si quieres, quizás controlar o cambiar ciertas dinámicas Exacto. o cómo responde a ciertas situaciones. Sí, básicamente el trabajar en uno mismo, el autoconocimiento. Yo he hecho terapia, como te conté alguna vez. Todo eso va permitiendo cambiar, va permitiendo reflexionar, va permitiendo iluminar esas áreas oscuras donde uno no entiende por qué actúa así también. Porque muchas veces son heridas antiguas y, y totalmente inconscientes. Sí, Entonces, cuando uno va ahí abriendo un poco ese mundo, inspeccionando a través de las sombras, poniendo un poquito de luz, como en esa habitación oscura que cuando encendés está todo un poco desacomodado, un poco sucio, vas limpiando, vas ordenando, te vas conociendo y te vas dando cuenta, ahí vas pudiendo cambiar, arreglar, mejorar. sí, sí, es cierto, es cierto. Y mira, los miedos, yo había Sí, leído en algún lugar que los niños nacen solo con dos miedos. sí, El miedo a caer cuando que alguien lo deje caer y el miedo a sí. los ruidos repentinos, fuertes y repentinos. Y hasta vi, Claro, se asustan. sí, se asustan. Sí, Entonces, ¿significa que todos los otros miedos se aprenden? interesante para reflexionar. Yo creo que todos, yo creo que sí. Yo creo que los miedos son aprendidos.
creo que básicamente los miedos nos hacen repetir patrones y eso es lo que aprendemos, a repetir ciertos patrones, que son miedos, y un miedo a lo desconocido, un miedo a lo diferente, miedo a que nos dejen de amar, miedo a ser vulnerables. Hay tantos miedos, pero creo que un miedo real es el miedo que te lleva a autopreservarte. La autopreservación, esa sí es importante, Sí, porque eso te lleva a cuidarte, a protegerte, pero de verdad. sí, eso sí. Pero me estaba preguntando, después de que hice la pregunta, pensé Sí, que como padres nosotros podemos sí, comunicar muchos miedos a nuestros hijos. Con nuestra propia ansiedad le comunicamos ansiedad. Y como padres también podemos fácilmente, si dejamos que el miedo tomen el mando, empezar a sobreproteger a nuestros hijos. Entonces, con la sobreprotección no le permitimos lanzarse, descubrir qué tienen ellos adentro para enfrentarse al mundo, que las fortalezas que tienen. Entonces, ellos mismos empiezan a desarrollar el miedo de no saber cómo hacerlo, de no, la mamá siempre sabe todo, ¿no? Mamá sabe, hace todo mejor que yo. Sin mamá no puedo y cosas así. Y la otra cosa son los miedos de experiencia, que se forman a través de la experiencia. Por ejemplo, estaba pensando, si dos niños, uno tiene experiencia con un perro que le ha mordido y el otro ha crecido con perros como mascotas en la casa todo el tiempo, obviamente tienen dos actitudes distintas hacia los perros. exacto. También es aprendido. Por eso está bueno diferenciar el miedo de dónde proviene y diferenciar si es un miedo que viene del pasado, de algún hecho puntual. Eh, sí, puntualmente de dónde viene, del presente, de algo que está sucediendo ahora, de algo que puedo tomar acción, de algo que puedo cambiar, o de un pasado. Y si viene de un pasado, ahí está el descubrimiento del autoconocimiento. ¿De qué tan real es eso? ¿De dónde viene eso? Sí, ¿Por qué aprendí eso? ¿Y hasta qué punto puedo cambiar eso? sí, sí. Y mira, me recordé de un libro, mira qué grueso que es, Sí, de una venezolana, Michelle Poller. Ella lo lanzó en inglés porque vive en los Estados Unidos, pero creo que hay la versión en español ya, que se llama Hola Miedo. la mía. Y ella en el libro habla de 7 tipos de miedos. Dice que hay miedo al dolor, el miedo al peligro, el miedo a sentir vergüenza o sentirse avergonzado, miedo a Al rechazo, ridículo. sí, miedo a rechazo, miedo a la solitud, miedo a la falta de control y el disgusto, como hay miedo a ciertos bichos, por ejemplo, con cosas. Sí. Es un libro muy interesante, muy entretenido y la verdad que vale la pena leerlo. Ella, cuando empezó a explorar todo este tema, se puso, me parece, 100 retos de 100 cosas que había descubierto. Había hecho un listado de cosas que le daban miedo Sí. y se retó a enfrentar cada una de ellas. Y Uy, sí, solo hizo videos y filmó, y a raíz de todo eso luego escribió el libro. Y la última, creo que la número 100 fue de dar una charla en público sobre este tema, que era una cosa que a ella le daba miedo. bueno, sería como una buena forma de superar los miedos, el de enfrentarlos directamente. Por ejemplo, la idea Por de ella ejemplo, es esa, que el miedo es natural, como decías tú, es una emoción que es natural y nos eh, quiere preservarnos, pero en el momento en que permitimos que tomen en control, podemos dejar de vivir, fácilmente dejar de vivir una vida plena.
porque dejamos de hacer o no hacemos muchísimas cosas. Entonces, la idea de ella es enfrentarnos. Y la valentía no es hacer cosas sin miedo. Ella dice que hacer cosas sin miedo es irresponsabilidad. La valentía es hacer la cosa aún con miedo. Obviamente no cosas peligrosas por el hecho de hacer cosas peligrosas, ¿no? Pero cosas que sabes que si enfrenta ese miedo, descubre algo sobre ti y sabes que puedes la próxima vez también enfrentarte a eso. Claro, exactamente. Me venía lo del, por ejemplo, el miedo al dolor. No por eso te vas a exponer a un dolor grande, pero sí, por ejemplo, un miedo a exponerte, como lo de la charla que ella dio. Bueno, ese es un miedo que se puede afrontar. Incluso yo quizás soy más de la idea de ir dando pequeños pasos Sí, que de aventarse. Creo sí, que es más factible hacer cambios desde sí, ese lugar, desde el sí, ir de a poco, exponiéndose a sí, eso que te da miedo. sí. Sabes que la vez pasada hablamos, te mencioné un libro de Brené Brown. Sí, El- bueno, ella escribió dos, Los dones de la imperfección, escribió muchos. Lo que leí yo sí, fueron Los dones de la imperfección y sí. el poder de ser vulnerable. Uno de los dos hizo referencia a otra persona que habló y se inventó un verbo. Desde el verbo coraje, courage, inventó el Courage. verbo coraging, corajeando, digamos. Corajeando. Corajeando, en el sentido que Pero, hacer pequeñas cosas para entrenar el músculo del coraje, de la valentía. wow. Y eso para mí fue un concepto que me explotó y por mucho tiempo, casi por un año, todos los días cuando estaba escribiendo en mi journal, escribía, ok, ¿qué hice hoy para corajear? Corajear. Y no tiene que ser cosas grandes, a veces es solamente hacer algo, no me, estoy tan comodita en mi hamaca, pero tengo que salir de ahí para grabar un nuevo vídeo y me da pereza, pero lo hago. Y esa es una forma de valentía, de coraje. No tiene que ser siempre tirarse del paracaída, ¿no? El paracaídas. Pero como dices tú, es Eso. pequeños pasos para entrenar, es como un músculo. Claro, y esa es la idea revolucionaria, que es como un músculo que se entrena. Eso es lo que a mí también me acaba de hacer como clic lo que dijiste, porque yo estoy recibiendo recién esa idea, vos ya la venís viendo, pero es una idea que está buena y que es clave para generar Sí, cambios. sí, sí. Sí, y mira, hay tantas cosas que nos dan miedos todos los días, desde enfrentarnos a una situación difícil, quizás tener una conversación difícil, em, tomar ciertas decisiones que pueden Sí. provocarnos dolor, que pueden provocar algunos de los otros miedos. Pero a O a veces personas que amamos. exacto, pero si empezamos con cosas pequeñas y descubrimos que podemos hacerlo con cosas pequeñas, poco a poco descubrimos también que podemos hacerlo con cosas más grandes. Sí, yo ahí quería recomendar un libro Ujú. que me recomendó a mí mi hijo, que lo compró él y ahora lo estoy leyendo yo, Hábitos Atómicos se llama, Ah, que sí, sí, es muy bueno para hacer cambios. Es un poco esta idea, es parecido, pero también habla de generar como cambios en el exterior que te ayuden, que te sea más fácil a cambiar internamente. Y creo que cierto, está conectado con esa idea del miedo y del entrenar ese músculo sí, del coraje, de exacto. corajear. Corajear. Sí, sí, es cierto. Y hay otro libro que yo Sí. leí después de los hábitos atómicos que te recomiendo a todo el mundo también, que son hábitos mínimos. Ah, bien.
porque eso aún lo hace aún más pequeño, como que hacer cosas cuando nos cuesta tanto crear un nuevo hábito, es hacer las cosas más pequeñas que podemos hacer para empezar. Bien, bien pasito a pasito. Pasito a pasito. Él, por ejemplo, decía que él se detesta poner el hilo interdental, hacerle la limpieza de los dientes con... Entonces empezó haciéndolo Con un diente. con un diente por un cierto tiempo y repetir. ¿Sí? El día siguiente otro diente, hasta que luego le empezó a tomarse el ritmo, a tomar, a hacer quizás todos los dientes de arriba. Y poco a poco lo hizo creciendo. Eh, doy fe que da resultados porque yo lo vi en mi hijo, o sea, yo no sabía qué estaba haciendo él, pero vi que empezó a cambiar hábitos y en realidad yo decía, ¿qué hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Yo no sabía qué es lo que estaba haciendo. Ahora que estoy leyendo el libro, digo, claro, hizo todo esto y generó un cambio. Estoy hablando de una criatura de 12 años, que cumple Sí, 13 ahora, pero eh, digamos que se puede aplicar y que son cambios concretos. Entonces, con los miedos es lo mismo, con los sí, hábitos, con los miedos. sí, Creo que tenemos un cerebro que a medida que vamos creciendo a veces se endurece, pero por este ejemplo de mi hijo, somos tan plásticos cuando somos chicos y es tan fácil a veces cambiar, pero de más grandes también se puede tomar esas ideas y hacer esos cambios. Quizás sí. nos lleve un poco más de tiempo, Tomas más pero tiempo, pero sabes, con la la, todo el tema de la neuroplasticidad. complicidad. Es esta nueva idea, ¿no? Que no es cierto que el cerebro empieza a morirse desde el día que nacemos. Las conexiones cerebrales dejan de funcionar si no la usamos. Pero si la Exacto, usamos y si creamos nuevas, haciendo cosas nuevas, se conectan y trabajan todos juntos. exacto. Sí, totalmente. Yo creo que con el tema del miedo hay una cuestión más práctica y una cuestión más que tiene que ver con los vínculos. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, en lo práctico creo que eso que estamos haciendo está bastante bien. Otras cosas que podemos hacer para bajar el miedo es identificar cuál es el miedo que está activo, o sea, cuál es el miedo de fondo, como decía, el rechazo al abandono o el control, eh, diferenciar el pasado del presente, que ya lo mencioné, aprender a comunicarlo, aprender a comunicarse desde la vulnerabilidad y no actuar directamente, automáticamente o reaccionar desde el miedo, sino esa pausa de darse cuenta. Y con respecto a la vulnerabilidad, eh, lo difícil que significa para uno, no sé si te pasa, pero a mí me pasa, el, el decir, esto me importa, esto me duele, esto necesito, o incluso me importa tanto que esto me puede doler y esto me puede lastimar. Eh, eso es algo muy potente. Es Es cierto. un miedo muy profundo. Sí, y a lo mejor preguntarse, ¿qué necesito para hacer el primer paso? ¿O cuál sería el Bien, primer paso más chiquito que puedo hacer en esa dirección? totalmente, totalmente. Y en cuanto a comunicar, sí, perdón. ¿No? Y luego estaba pensando, por ejemplo, cuando dijiste que tu hijo hizo unos cuantos cambios, aún con miedo, quizá una vez que uno ha tomado ese paso, reconocer, qué fortaleza tengo en mí que se ha revelado, que se lo hice con esto, sé que ya lo tengo dentro de mí, lo puedo hacer en otras situaciones. Y que
cuál cosa me costó más, cuál cosa me parecía, le tenía miedo, pero al final no fue tan difícil, ¿sabes? Hacer todas esas reflexiones para como que darle fuerza a lo que está ocurriendo adentro. Sí, y a veces no minimizar eso, porque, por ejemplo, uno dice, si llegaste hasta acá, si pudiste con esto, con esto, con esto. Por ahí yo pienso, no, pero no fui yo, fue suerte, fue esto, fue, o sea, minimizar eso tampoco ayuda. No. No ayuda a darse ese valor y que es real además, o sea, el sortear obstáculos, el llegar hasta un punto, el avanzar y el también reconocerlo y autovalidarse, porque la validación de afuera, eso puede venir o no, pero el autovalidarse son como pequeñas gratificaciones también. Sí, O sea, sí, sí. y también porque eso también es algo que estaba leyendo en el libro, el decir, bueno, hago esto y luego hago esto que me gusta, hago esto que es lo Ujú. que tengo que hacer para afrontar este miedo y luego de esto hago esto que es lo que tengo ganas de hacer. Cierto. Entonces, es también como una forma de motivarse. Sí, sí. Pero tomando lo que dijiste antes de la importancia de nombrar, reconocer el miedo y no minimizarlo, me acuerdo haber escuchado un podcast donde hablaban de un experimento que hicieron sobre el tema del miedo. Y tenían dos grupos de personas que tenían que enfrentarse a un miedo, que era de tener, creo que en mano una tarántula o algo así. Oh, Sí. Y en un grupo le dijeron que no que solamente que tenían que hacer eso. Al otro grupo le dijeron, reconoces tu miedo, que tienes miedo. Am, y se dieron cuenta que las personas que reconocieron y se validaron lo que sentían, pudieron, había muchas más personas que pudieron hacerlo al final de tener la tarántula en la mano. Ya nombrarlo de por sí le quita poder. tiene todo el sentido. Creo que todo lo que podemos nombrar es lo que podemos trabajar. Incluso es lo que deja de estar invisibilizado. Ujú, Eh, como, bueno, como muchos temas que tocamos nosotras, no digo que estén invisibilizados porque hay otras personas que también los tocan, pero el empezar a verlos desde distintas fuentes y desde uno mismo, eh, como este tema, como el tema de ver algún miedo, de tomar conciencia, de poder nombrarlo, dicen que lo que no se nombra no se puede trabajar. no. Entonces es como que está invisible y no se, y al no verlo, no está, entre comillas, y no se puede hacer nada al respecto. Por eso quizá el experimento este tuvo más resultado en esas personas. Sí. Sí. Entonces, mira, para ir concluyendo, me parece que ya hemos ofrecido muchísimas herramientas para las personas que quieren encaminarse en este viaje de enfrentarse a sus miedos. Nombrar el miedo y reconocerlo y validarlo. No hay nada mal tener este miedo y es algo que es importante que como padres hagamos con los niños, porque a veces lo hacemos sentir mal por tener ciertos miedos. En cambio es decir, bueno, tienes este miedo, es natural, ¿qué primer pasito puedes hacer para enfrentarte a él, por ejemplo? Entonces, la segunda cosa, ¿qué pequeño paso puedo hacer? Hacer el couraging, el corajear, todos los días una Sí. pequeña cositas para quizás estrechar nuestra zona de confort. Lo que mencionas tú de conocernos, entender cuáles son ciertos miedos, de dónde vienen, fue su origen, porque eso ayuda también a poner un poco luz. ¿Qué más dijimos? Um, dijimos nombrarlo, comunicarlo, aceptar la propia vulnerabilidad, Ujú.
y sí, identificar el miedo, cuál es el miedo que está activo y si viene del presente o del pasado. Sí, sí. Y me gustaría que las personas que están escuchando nos escriban aquí abajo cuáles son las cosas que le ayudan a ustedes a enfrentarse a sus miedos y cómo se sienten una vez que se han enfrentado a un miedo y han salido del otro lado. Porque eso es también importante, reconocer cómo nos sentimos del otro lado. A veces dedicamos más energía a resistirnos y una vez que pasamos por eso, decimos, ay, todo esto, tanta energía para esto. Otra vez es Claro, a lo veces no tanto el miedo, sino las decisiones que tomamos en base al miedo y hasta qué punto no hacemos cosas o dejamos de hacer cosas o hacemos cosas por miedo. Y ahí decir, ¿por qué hice esto? O sea, por ejemplo, cuando reaccionas en automático y no puedes frenar, repetir patrones y te preguntas, ¿por qué hice esto? Estás actuando desde el miedo. Ahí es momento de frenar y de hacer todo lo que ya dijimos. Sí, sí. Hay mucho que se puede decir, mucho que se puede hacer. Si encuentran este libro en español o en inglés, se lo pueden leer. Hola Miedos, es divertido y es una, no es un libro fácil de leer. Parece muy grande, pero la verdad que al final va rápido. Y hay muchas cosas muchas reflexiones que yo encontré bastante útil sobre este tema. Y Pero ve, luego yo lo veo. el libro que mencionaste tú de los hábitos atómicos, que es otro libro súper interesante y súper útil. Sí. No, decía que se ve fácil de leer a pesar de que es grande el libro de Hola Miedos. Sí, Me da sí, la impresión de que es un... sí, porque también hay parte donde no está escrito, hay espacio para escribir reflexiones, hay como cosas así, entonces es grande porque hay más cosas además que de las palabras, digamos, hay diagramas, entonces sí, es, Se nota que es didáctico, se lo ve. no. Muy bien, gracias Rumi por otra conversación súper útil. Espero que las personas que nos han escuchado lo hayan encontrado tan interesante e importante como yo y nos Sí, veremos en otra conversación, estoy segura. así será, seguro que sí. Gracias a Gracias a vos. todos.